Un cordial saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en este su espacio, Hablemos de Ciencias. Nos acompaña hoy alguien muy especial, profesora, investigadora, consultora empresarial, Blanca Eugenia Tarazona Sánchez, magíster en gestión de la tecnología educativa, ingeniera financiera y administradora de empresas. Blanca, bienvenida. Muy buenos días, Osquitar, ¿cómo estás? Excelentemente, muchísimas gracias. Oye, Blanquita, espectacular el tema de hoy. Tips para minimizar el efecto del COVID-19 en las finanzas. Qué tema tan espectacular, Blanca, y sobre todo una experta como tú. Porque es que este tema del COVID-19, o sea, nos cambió el panorama, Blanquita. Sí, efectivamente, Osquitar, en estos momentos donde lo primero que debemos tener en cuenta, pues, es la prevención y el autocuidado, ¿sí? En donde prima la incertidumbre. Estamos viviendo un momento de completa incertidumbre, de desconocimiento para cada uno de nosotros, donde a la mayoría, por no decir que a todos, se nos han disminuido los ingresos y los gastos nos están impactando de una forma relevante, pues no solo a nosotros, sino también a las empresas para las cuales algunos estamos vinculados y otros fueron desvinculados, y esto no solo es aquí nosotros a nivel regional, local, nacional, sino ha sido a nivel global, ¿sí? Y eso se ha demostrado a través de los indicadores como son el Dow Jones, el Standard & Poor's 500, el Nikkei, el Nasdaq, que ha hecho que los inversionistas evalúen ciertos instrumentos y gestionen de forma activa carteras de inversión y haciendo comparaciones en el mercado, debido a ver qué empresas han sido flexibles y capaces de soportar esta transición que estamos viviendo y lograr así que sus inversiones logren mejorar o soportar y nivelar este impacto negativo que ha tenido la economía global. Sí, Blanquita, esto es impresionante. Oye, Blanquita, ven, tú como profesora investigadora del programa de Contaduría Pública de nuestra corporación universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, Vicerrectoría Regional Santander, ¿cómo ves tú el panorama en el corto plazo respecto al tema de las finanzas sobre el impacto del COVID-19? Pero bien, para el sector productivo, porque es que son muchos escenarios, ¿no? El sector productivo, el familiar, la sociedad como tal, pero en el sector productivo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues los indicadores dentro de este 2021 van a experimentar picos y descensos debido pues precisamente a esta incertidumbre, aunque en el largo plazo se espera que nos logremos recuperar, y esto se va a ver en todas las economías y en las multinacionales que dentro de nuestra región pues son importantes porque generan empleo para varios de nosotros. Entonces, por ejemplo, si tú observas ahorita, hay muchos productos que han venido a inundar nuestro mercado, como son los chinos. ¿Y por qué China? Pues China es un país que ha venido creciendo y tenía en el 2019, antes de la pandemia, un 6.1% de crecimiento en el PIB. En el 2020 fue la economía que menos se resintió y obtuvo un crecimiento del 2.3%. Eso es decir, que ellos decrecieron, ¿sí? Y en este primer trimestre del 2021 su crecimiento es del 18.3%, porque son los que han venido logrando exportar mayor cantidad de productos, ¿sí? A la economía global, debido a que el resto del mundo se ha tenido que contraer efecto de esta pandemia. Mientras, si tú observas los Estados Unidos, que es otra de los que uno diría, bueno, es una potencia, ¿sí? En el 2019, China, recuerda, 6.1%, Estados Unidos 2.2% el crecimiento, un crecimiento inferior al que traía la China. Y con el impacto que tuvo el COVID, ellos decrecieron en un 3.5%. No solo no crecieron, decrecieron en un 3.5%, mientras la China se mantuvo y logró crecer un 2.3% en el 2020. Pero recordemos también allí que ellos fueron los primeros que fueron impactados en la economía, ¿no? Y en el 2021, Estados Unidos ha logrado recuperar un 1.6% frente a China, que se recuperó en un 18.3% en el primer trimestre. Entonces, ahí es donde tenemos que mirar qué es lo que están haciendo ellos que nosotros no hemos venido aprovechando, ¿no? Entonces, dense en cuenta que allí es donde uno tiene que decir, y China es donde está la mitad del mundo.
la mitad de las personas están viviendo en China, ¿no? Entonces, pero uno dijera, bueno, ¿y otros países como Francia? Francia tuvo un crecimiento del 1.5 en el 2019, en el 2020 se impactó en un factor negativo del 8.3 y en el primer trimestre también tiene un decrecimiento del 1.8. Alemania, otra de las potencias del mundo, 0.6%, creció en el 2019, 2020 decrece 5% y en el 2021 decreció 1.8%, similar a lo ocurrido en Francia. Recordemos que ellos están en el antiguo continente, geoespacialmente ubicados muy cercanos, ¿no? España, que son los más cercanos a nosotros, sería un crecimiento del 2% en el 2019, un decrecimiento del 11% en el 2020 y un decrecimiento en el primer trimestre del 0.5%. México, ya viniéndonos a nuestro continente, México en el 2019 decreció un 0.1%, 2020 decrece un 8.24% y 2021 decrece 0.8%. Ellos fueron los más altamente impactados en el 2020 de los países que hemos visto. Y nosotros frente a México, que es un referente nuestro, Colombia decreció en el 2019 un 8%, en el 2020 un 6.85% y en el 2021 hemos crecido. Entonces, dense en cuenta que solo de acuerdo a estos países que hemos analizado, China, Estados Unidos, México y Colombia lograron crecer en el primer trimestre del 2021, lo cual significa que hay esperanzas, que las empresas a nivel local esperan estar en 3 años en un nivel similar al que estábamos en el 2019, ¿sí? Y para dentro de 5 años ya lograr empezar a crecer y retomar el nivel de crecimiento que veníamos teniendo hasta antes del 2019 aquí en Colombia. Pero Blanquita, ven, clarísimo el panorama, te lo aseguro, me quedó clarísimo el panorama y a todos los que nos van a ver te lo aseguro que está clarísimo. Pero tanta expectativa frente a ese tema de crecimiento económico, o sea, ¿por qué es tan importante el crecimiento económico? Porque es lo que permite precisamente que existan capitales nacionales y extranjeros que deseen invertir en el país. Y al tener esa inversión en el país, pues la inversión hace que la gente logre catapultar sus emprendimientos, que los empresarios logren consolidar sus empresas, que se logre la tecnificación, para que así nosotros logremos seleccionar por qué línea nos queremos ir y hacia dónde queremos venderle al resto del mundo. Esos ingresos nos van a permitir pagar nuestras obligaciones. Recuerden que Colombia es un país que está endeudado y que en estos momentos de COVID está haciéndose a una mayor deuda. Y con ese impulso que tenga la economía, pues permitirá cubrir esas deudas y lograr mayor desarrollo para los habitantes de la región, ¿sí? Vamos a hacer una similitud, una semejanza con los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos en el 2020 se contrajo en una tasa pronunciada que no se había dado desde la Segunda Guerra Mundial. Los ciudadanos se quedan sin empleo, similar a nosotros. Los ciudadanos empiezan a vivir o aumentó la pobreza que ya traían, algunos y otros que no eran pobres se volvieron pobres, similar a lo que estamos viviendo nosotros, y eso hace que el nivel de vida tenga una caída peor que la que se vivió en la Segunda Guerra Mundial. Desde 1946 en Estados Unidos no se vivía una crisis como esa. ¿Y por qué Estados Unidos? Recordemos que nosotros somos una economía dependiente de la economía norteamericana, por eso es que hago más referencia a este país que al resto del mundo. Recordemos que uno de los grandes aliados nuestros pues es precisamente Estados Unidos, y casi que todas las decisiones que toma el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional van muy ligadas a precisamente esas decisiones y esos lineamientos que van dando los Estados Unidos. Cuando en la Guerra Fría nosotros éramos un grupo de los aliados, ¿por qué? Porque nosotros estábamos unidos aquí, pues precisamente a los Estados Unidos. Si la bolsa de Nueva York cae, el coletazo nos cae directamente a nosotros. Entonces, donde se vio un decrecimiento del 2.2 en el 2019 desde esa gran recesión
que ocurrió en el 2001 y 2019, por los presidentes de las naciones que están haciendo, tratando de crear estrategias para reactivar las economías. No es solo aquí el presidente Duque quien está buscando esas estrategias, sino todos los presidentes a nivel mundial están buscándolo, ¿sí? Y por ello es que los empresarios de la ANDI pues han hecho esta como proyección de que ellos esperan recuperarse en 3 años y en 5 años mantener esa trayectoria de crecimiento para que la economía tanto nacional como familiar empiece a recuperarse. Recordemos que si bien de pronto en el caso tuyo, por ejemplo, no has perdido el empleo, muy seguramente algún familiar muy allegado tuyo, un hermano, un tío, un primo, sí lo ha perdido. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer las familias? Pues coger los mismos ingresos que tenemos y redistribuirlos. Ya no es la forma que lo estábamos haciendo porque nuestras prioridades han cambiado. Ninguno de nosotros es capaz de ver que el papá no tenga que comer y decir, no, yo sigo comiendo como venía comiendo. No, venga, aquí empezamos a distribuir y empezamos a definirlas y a cambiar nuestras necesidades y nuestros estilos de vida, lo cual ha hecho que la calidad de vida de casi todas estas familias pues vengan disminuyendo. Y algo que ha hecho eso es precisamente, ¿y por qué necesitamos tener ese crecimiento? Porque necesitamos generar ingresos, porque ahorita lo que sí tenemos muy claro todos los colombianos somos los gastos. Y hay un gasto muy importante que nos impacta a todos, que es el pago hipotecario, ¿sí? Entonces, todos aquellos, más o menos de las clases medias, que se estaban haciendo a su casita, ¿sí? Tienen un crédito hipotecario, ¿sí? Tienen deudas de inversión y de consumo, ¿sí? Las micro y pequeñas empresas del sector informal, pues han visto impactadas más que las grandes, pues ellos han tenido que tener consideraciones para la banca. Grandes y medianas empresas simplemente han visto que de un día para otro su actividad se detuvo, ¿sí? No tienen aquellos beneficios de pronto que sí tienen las grandes o medianas empresas, ¿sí? Los del sector informal cesaron su operación de un día para otro y hoy operan de manera intermitente, ¿sí? Pues, ¿por qué de manera intermitente? Hoy venimos, el primer día todos los empleados llegan a trabajar, pero poco a poco sus empleados se van a ir contagiando y muchos de ellos han entrado en incapacidades, entonces el nivel de ausentismo ha aumentado a causa del virus y esto hace que no se opere con normalidad. Entonces en Santander en estos momentos la ampliación de la cobertura que ha tenido el virus ha visto como la facturación de los ingresos en las empresas pues ha sido intermitente y en muchos casos en los hogares, porque para que no se entre en pánico pues necesitamos tomar medidas financieras dentro de un tiempo que necesitamos tomarnos para analizar y reflexionar y resolver todas las preguntas de por qué es importante educarse financieramente, ¿sí? Y estos espacios como el minuto que abren de pronto esta oportunidad para que la gente sepa cómo aplicar esas finanzas en su cotidianidad, ¿sí? Y como por ejemplo, donde nosotros podemos decirles que primero, las finanzas hay que tomarlas en varios escenarios, corto, mediano y largo plazo. Entonces, eso que tú me preguntabas tan importante es que, ¿qué hacemos en el corto plazo? Pues lo primero es mantener la calma. Y todo esto parece hoy en época de crisis, pero no es tan fácil ni mantenerlo, ni tener la celeridad para buscar aliados estratégicos en estos momentos. Lo segundo que debemos hacer es ser responsables y comprar solo lo vital. ¿Qué es lo vital? Lo relacionado con la salud. Luego cubrir algo secundario para pagar deudas comprometidos, o sea, lo que estamos hablando, de pronto yo tengo un crédito hipotecario, de pronto yo tengo un crédito de libre inversión, de pronto yo tengo un crédito de consumo que ya venía trabajando con los niveles de ingresos que yo tenía, pues yo lo podía pagar, pero en estos momentos que cambiaron mis ingresos, muy seguramente estoy teniendo dificultades. Revisar la cobertura que me brindan los seguros, ¿sí? Porque existe el seguro del desempleo y de pronto mirar hasta dónde yo logro sobreaguar las cosas con estos seguros, ¿sí? En el mediano plazo, reducir los gastos de recreación, de vacaciones y aumentar el presupuesto para suministros, ¿sí? Esa cultura que no existía en nosotros de pronto dejar guardadas latas de atún, latas de sardina, comprar el champú y tenerlo allá como una especie de reserva,
que esto sí lo tienen o es de mayor frecuencia y costumbre en países desarrollados, de que ellos sí están preparados para cualquier cosa que pueda ocurrir. ¿Sí? Ellos están preparados hasta para que los muertos revivan, ¿sí? Pero nosotros no, nosotros la cultura es vivir debajo de la palma de coco, el coco cae y nosotros lo consumimos y no nos preocupamos por el mañana. Entonces, dense cuenta que esta cultura en ellos sí funcionó porque ellos sí tenían todas esas reservas para como sobrejugar. Entonces, cuando ya nosotros vemos que es que con los ingresos que tenemos y con la estructura y el apalancamiento financiero propio no hemos sido capaces, debemos empezar a analizar los demás con mucha tranquilidad. Y por lo general lo más recomendable es primero miremos a ver entre los miembros de la familia cómo nos colaboramos y qué podemos hacer. Luego viene la segunda línea, que es ir a nuestras empresas a ver qué tipo de adelanto de nómina pudiésemos hacer de forma de que no nos impacte tanto nuestra finanzas y se pueda pagar de acuerdo a nuestros ingresos. Y por último, pues ya acudir al crédito, un crédito de consumo, evitar a cualquier costa esos créditos rápidos, esos créditos relámpagos que hace que se pueda tener un nivel de deuda excesivo, porque la seguridad del futuro puede depender de la capacidad de pago de esas deudas. Y como estamos en esta incertidumbre, tener un endeudamiento responsable hoy más que nunca, ¿sí? No se debe dejar uno llevar por decisiones del corto plazo, ¿sí? Cuando la situación es extrema y no hay posibilidad de cumplir con pagos y deudas contraídas que de pronto a muchas personas nos está pasando, pues sí es importante que ponerse en contacto con esa entidad a la cual le debemos o le deudarnos ese monto y tratar de establecer un plan de pagos que faciliten esa situación, porque a ellos, pues al que adeuda la plata le interesa pagar, pero a ellos tampoco les interesa perder la plata. Entonces lo más sano es acercarse y mirar a ver qué tipo de acuerdos se puede llegar, donde quien debe la plata logre cumplir con ese plazo, esas tasas, esos tiempos establecidos, y se debe tener un cuidado especial con entidades que tengan un pago de exigencia y cantidades elevadas, ¿sí? Porque ese es el problema precisamente que estamos viendo, el problema de flujos de caja, ¿sí? Y el contacto debe realizarse por canales seguros, porque ahorita también hay muchas entidades que le dicen, no, usted debe tanto, yo le rebajo eso a la mitad, pero si no es una entidad segura, si no es una entidad respaldada, si no es una entidad vigilada, muy probablemente lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a tener de pronto hasta un mal sin sabor cuando paguemos y nos demos cuenta que no pagamos, sino que somos víctimas de una estafa o de un fraude. De acuerdo, Blanquita. Y mira que tú lo estás diciendo muy claro también. Inclusive fíjate que entre comillas digo yo, el sector productivo, las empresas y muy seguramente los hogares en donde hay algún familiar que tenga un trabajo independiente, pues se vieron de pronto, digo yo, entre comillas, sorprendidos, que porque ahora le están cobrando o le están invitando a que paguen lo que no pagamos el año pasado por cuestiones de la normatividad nacional que permitió que frente al escenario de la pandemia, pues disminuyéramos el pago de prestaciones sociales o dividiéramos algunos pagos que tendríamos que haber hecho desde las empresas o como independientes, y ahora sí, en este año nos lo están haciendo pagar. Claro, pero la pregunta es, ¿y si no hemos conseguido todavía esas condiciones que tú estás hablando ahorita? Porque el escenario no es bueno. No. Es lo que yo te digo, Skipper. O sea, hay varias alternativas. Yo leo al banco. ¿Con quién tengo que acercarme? Pues con el banco. Tengo que ser muy claro en la posición que yo tengo. Si yo no tengo ingresos, tengo que decirle, mire, no tengo. ¿Qué solución, qué alternativa me van a dar? ¿Sí? No, es que yo ahora trabajo informal y mis ingresos son de tanto. ¿Qué solución me van a dar ustedes allá? Porque mi interés es pagar. Interrumpo. Tú lo acabas de decir. Es no quedarnos callados. Es comunicarnos con la entidad financiera y buscar esa formalidad. Lo peor que puede hacer uno es no contestar teléfonos o intentar desaparecer, porque esa no es la solución. Estoy de acuerdo, Blanca, muy de acuerdo. Sí, entonces, si quieres, hacemos como un barridito de los diferentes instrumentos, ¿sí?, de financiación responsable, cómo operan, qué ventajas y qué desventajas pueden tener. No, súper, claro, de una vez, hagamos el recorderis para todos aquellos que nos ven. Entonces, un crédito muy frecuente que tenemos es las tarjetas de crédito y los créditos o préstamos personales, ¿sí?
Son dos herramientas financieras muy utilizadas por todos los clientes de los bancos para financiar. ¿Qué se financia normalmente en eso? Consumos de bienes y de servicios, ¿sí? Y muy seguramente antes la gente no disponía de estos medios para pagar, por ejemplo, el mercado, porque lo hacían efectivo. Hoy en día, debido a que se quedó sin trabajo, pues, hombre, yo recurro porque no van a quedar sin comer, ¿sí? Entonces, ellos recurren en época de pandemia a este tipo de créditos que se pueden usar de diferentes formas y principalmente son para compras de tamaño menor. Al ser una compra de tamaño menor, yo debo tratar de darle la menor cantidad de plazo para pagar, porque todos los instrumentos que están diseñados para este tipo de consumos son los créditos más costosos en el mercado, es decir, los que ofrecen una mayor tasa de interés, ¿sí? Porque lo que usted necesita es el efectivo disponible para poder adquirir ese bien y servicio. Entonces, una de las ventajas que tiene esta tarjeta de crédito es poder diferir el pago en distintos meses. Pero recordemos, una tasa de las más altas del mercado. De esta manera, si una persona no dispone de ingresos para adquirir un determinado bien en un mes, pues puede distribuir su costo en el largo tiempo y así afrontar más fácilmente este pago. Por ejemplo, no tengo para pagar los impuestos. Recordemos que los impuestos, al no pagarlos a tiempo, se incurren en unas tasas moratorias muy altas porque son unas sanciones, más que tasas moratorias, son sanciones que hacen a veces que hasta que se doble el valor del impuesto. Entonces yo de pronto lo puedo diferir. Ese pago, ¿cada cuánto lo tengo que hacer? Pues lo tengo que hacer una vez en el año por lo general. Entonces, como yo lo necesito una vez en el año, ¿cuánto es el plazo máximo que debiera dar? Pues un año, porque si yo ya me paso del año, entonces ya estoy viendo un impuesto con el otro impuesto. En los instrumentos de financiación de crédito bancario con préstamos personales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a adelantar una cantidad de dinero para comprar un vehículo, para mejorar la vivienda, para comprar un electrodoméstico. Entonces, ¿en qué se diferencia de la tarjeta de crédito? Pues en la finalidad y en los montos. Date cuenta que la tarjeta de crédito era para cosas pequeñas, ¿sí? Relativamente montos bajos. Este ya es para un monto un poco más alto. Una compra de un vehículo ya es un monto más alto. La vivienda todavía es más alto, ¿sí? De pronto, un electrodoméstico especializado para una pequeña y mediana empresa también son los costos altos. Entonces, están orientados precisamente a esas compras de mayor tamaño y por lo tanto la devolución tanto del capital como de los intereses necesita o requiere un mayor plazo. Entonces van a ser créditos que van a tener más de un año de periodicidad y en general pues se revisa para hacer montos que superarían los establecidos dentro de las tarjetas de crédito que tenga esa persona. Y a pesar que hay disponibles distintos tipos de préstamos personales, tiene que haber una serie de características en común, como es el monto otorgado, conocido tanto como el monto principal como el pago de los intereses. Adquirir deudas es un procedimiento útil, especialmente cuando hay bienes y servicios de alto valor a los que no se puede acceder fácilmente a un crédito y donde me permite o disminuir un gasto o generar una rentabilidad, un ingreso adicional. ¿Por qué disminuir un gasto? Probablemente cuando yo compro una casa es porque yo estoy pagando un arriendo. Entonces, antes lo que yo hacía era pagar ese valor en el arriendo. Ahora de pronto yo compro mi casa, me he hecho un ahorro, he puesto una plata inicial, compro mi casa, me endeuda. Es importante que verifiquemos que los intereses no sean mayores que lo que yo estaba pagando en arriendo, porque si no es mejor quedarme viviendo en arriendo. Si los intereses superan el tope de lo que yo estaba pagando en el arriendo y no tengo la capacidad de pagar el capital, entonces es mejor quedarse en arriendo. Pero si yo tengo mi monto de arriendos superior a los intereses que yo voy a pagar por la vivienda, pues mejor compro la vivienda y parte de eso que estaba generando su gasto se va a volver patrimonio, se va a volver capital, porque yo estoy capitalizando en ese preciso bien, en ese artículo que estoy comprando y estoy dejando de ser un gasto y se está volviendo es un capital. Lo mismo en la compra del vehículo. Yo tengo que analizar cuánto estoy gastando en transporte y el vehículo que yo estoy adquiriendo, cuánto me cuesta y su mantenimiento para verificar si esos costos son superiores o inferiores a los que yo estoy incurriendo dentro del transporte. Entonces, esas son como varias de las cosas que debemos analizar a la hora de
o hacer utilización de esos dos tipos de instrumentos financieros. Muy importante que todos conozcamos el código SWIFT. El código SWIFT es de la Society for Wide Financial Telecommunication, que también es conocido con el BIC o BIC Identifier Code, que se trata de una combinación alfanumérica entre 8 y 11 dígitos que se emplean para identificar el banco, el destino de transferencia bancaria internacional, y con ese código pues tú puedes identificar la entidad bancaria, el país, la región, las tarjetas, el aspecto exterior, y son muy similares unas de otras, que es precisamente ese código que nosotros encontramos en nuestras tarjetas de crédito, que es un número largo. Ese número largo nosotros no lo debemos dejar a toda hora de disponibilidad de todo. ¿Por qué? Porque con ese código van a saber mucha información nuestra. Entonces, por ello hay que tener ese código SWIFT siempre muy bien encriptado, porque si usted a uno le dice no suelta su tarjeta de crédito, ahora que se está poniendo de moda las tarjetas en el celular, que ya le dicen no le entregamos el plástico, usted descarga la aplicación y su tarjeta queda en el celular. Eso es un gran riesgo, porque en el momento que usted le quite el celular, el que le robó el celular le robó también ese tipo de información. Entonces, ahorita nos estamos volviendo muy cibernéticos, y eso en varias cosas da ganancia, pero en otras, como es dejar todo ese tipo de información en las empresas, todavía estamos muy incipientes en la forma en que se está encriptando esa información, en la forma en que las entidades están guardando esa información. Entonces, si ya decidí yo volverme tan tecnológico que todo lo estoy manejando a través de los celulares, hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, para unas cosas es muy seguro, para otras no lo es tanto. Entonces, en ese sentido, estamos de pronto pecando un poco como de confiar. Y como el sistema bancario es algo de confianza, pues es algo que hay que empezar a analizar y saber que se corren una serie de riesgos al hacer este tipo de transacciones. Y según la forma de pago, pues las tarjetas se cargan directamente a cuenta del titular. Solo se permite cobrar hasta los fondos de la cuenta, si es débito, hasta lo que usted tenga dentro de su cuenta, si es crédito, hasta el monto que le fueron asignados los fondos, ¿sí? Y ahorita se utiliza mucho la refinanciación, que es precisamente para esas personas que se quedaron sin la capacidad de pago suficiente, decirle, venga, lo refinanciamos, y esa refinanciación en qué consiste, en que cogen su deuda y le amplían los plazos. En Colombia están dando hasta 120 meses, es decir, algo que tenían a 36, otras entidades a 48, ahorita hay entidades que hasta 120 meses le están dividiendo usted su capital para que usted sea capaz de pagar capitales e intereses, ¿sí? Y usted sea capaz con su flujo de caja actual cubrir esas obligaciones. No es recomendable no pagar. ¿Por qué no es recomendable? Porque así usted no quiera, los intereses le van a seguir acumulando. Y el día que usted necesite utilizar el sistema financiero, lo van a bloquear, lo van a embargar, le van de una u otra forma a hacer exigible ese pago de esa deuda. Entonces, mejor que se lo exijan a uno y uno lo tenga dentro de sus cuentas, y no que de un día a otro le disminuyan más sus ingresos porque usted pensó que eso iba a quedarse allá y no pago, y ahí tendríamos que tener. Y lo otro es el código que aparece en la parte posterior de las tarjetas, ese código de 3 o 4 dígitos que aparece en la parte de atrás. Ese código no se lo regalen a nadie, no se lo den a nadie, porque con esos numeritos de forma telefónica en internet, la gente puede hacerles fraudes financieros. Entonces, por ello es muy importante que ese código, ojalá si su entidad financiera le ofrece, que sea dinámico. Es decir, ¿qué es que sea dinámico? Que en lugar de utilizar el código que usted tiene atrás, la empresa le mande por el celular un código cada vez que usted hace una transacción, y solo la persona, si tiene el celular, le puede hacer eso. Eso es un medio de seguridad. Ojo, cuando se lo roben, bloqueen de una vez el celular. Porque sí, ahí me protege, pero si me robaron el celular y yo no reporto una vez para que bloqueen las cuentas, y en el momento que me lo roben, pues ahí también, por ahí mismo me hicieron el robo. Por eso les digo que es una cosa de doble vía y que hay que manejarlo con esa seguridad. Según la posibilidad de financiación, pues las tarjetas de crédito te permiten financiar y así pagar plazos y compras sin necesidad de desembolsar el pago total. Es decir, lleva implícita la concesión de un crédito por parte del banco. Cuando uno accedió a tener una tarjeta, lo hicieron firmar un pagaré.
A la gente de pronto se le olvida que ellos sí tienen allá un pagaré para hacer exigible eso. Y ese débito es un medio de pago que sí, pues, si importa la carga titular, la están descontando directamente pues, de su cuenta. Según los intereses, pues la tarjeta cobra unos intereses al titular. Reitero, eso es lo que uno debe tratar de negociar en estos momentos con los bancos. Dos cosas, tasa de interés y el monto del capital, a abonar mes a mes. Porque es que los créditos tienen esa peculiaridad, ¿no? De que yo tengo que abonar intereses y parte de capital. No se os quita, si ha quedado claro. Blanquita, esto. Diría uno, uy, Dios mío. Y eso que son apenas unos tips. Sí, no, Blanquita, definitivamente pequeños tips. Invitada para volver a hacer la parte 2 de tips para minimizar el efecto del COVID-19 en las finanzas. Te lo aseguro. Porque es que, hombre, yo quedé súper encantado con todas esas recomendaciones. Y fíjate que eso no lo dicen. En ningún lado lo encuentra uno, todos esos tips que sigue una experta como tú, desde el programa de Contaduría Pública de nuestra Vicerrectoría Regional Santanderes, pues se la estamos dando a conocer a todo el mundo. Blanquita, te hago una invitación para una próxima estrategia de Hablemos de Ciencias. Claro que sí, con mucho gusto. Vale. Allí estaremos atentos y podemos hablar en esa segunda de lo que son las tarjetas revolving, podemos hablar de lo que son tarjetas prepago, de tarjetas virtuales, podemos hablar todo lo que tiene que ver con opciones de pago existentes, ¿sí? Y consejos a la hora de utilizarlas. Podría ser una segunda propuesta. Pues fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo ahorita, sobre todo que nos lleva es como a pensar, ¿no? O sea, nos lleva es como a pensar estos escenarios, pero uno me pone a decir, bueno, pero son recomendaciones que nos sirven también permanentemente. Y son situaciones que uno no las tiene muy en cuenta. Blanquita, muchísimas gracias por tu tiempo, porque si te das cuenta, pues ya estamos en el límite. Esto pasa súper rapidísimo. Sí. Y te quiero agradecer por aceptar la invitación. No, siempre para servirte. Es no, ni me ha faltado. Compartir aquí con la familia Minuto, como siempre. Y mil gracias por tu invitación. Claro que sí. Y a todos ustedes que nos ven, que nos oyen, que nos llevan permanentemente en su computador, en su PC, en su tablet, en su teléfono inteligente, pero que estamos siempre ahí con usted, acompañándonos. A seguir siempre con ustedes y síganos abriendo esas puertas tan hermosas desde aquí, de este espacio tan maravilloso que hacemos por ustedes.